Bienvenidos un día más a UCI Salud, mi nombre es Diego Vargas Torres. Yo soy Sofía Rivadeneira y el día de hoy estamos muy felices de poder estar con ustedes. Así es, el día de hoy vamos a tratar algunas patologías urológicas, nos vamos a centrar netamente en la próstata, tema muy importante sobre todo para adultos mayores, pero también para algunos adultos jóvenes. Así que sin más, vamos con la primera nota. No te olvides que la Clínica Megasalud Universal tiene ofertas por el mes de octubre. Tenemos cirugías de emergencia como la cirugía de vesícula, la cirugía de apéndice y las cirugías de hernias a solo 3.000 soles. Contáctanos a los siguientes números: 935-847-752 o al 935-856-139. Te esperamos. La prostatitis es uno de los diversos trastornos benignos, es decir, no cancerosos, inflamatorios de la glándula prostática. La prostatitis aguda se desarrolla en una forma repentina y presenta síntomas intensos y severos, mientras que la prostatitis crónica se desarrolla gradualmente, suele ser recurrente y la infección se extiende durante largos periodos de tiempo. La prostatitis es la causa de aproximadamente el 25% de las consultas médicas de los hombres jóvenes y de mediana edad, con problemas relacionados a los sistemas genitales y urinarios. Esta anomalía es el problema más común de la próstata que se presenta en hombres menores de 50 años de edad. Algunas estadísticas indican que al menos la mitad de todos los hombres en ciertos momentos de sus vidas desarrollan síntomas prostáticos. Esta infección se suele desarrollar a partir del ingreso de una bacteria a los conductos prostáticos desde el recto o como el resultado del retroceso de la orina infectada. La prostatitis no es una enfermedad contagiosa y no se considera una enfermedad de transmisión sexual. Sin embargo, puede estar ocasionada por diversas enfermedades de transmisión sexual. Entre los tipos más comunes de prostatitis tenemos la prostatitis bacteriana aguda, que se presenta en hombres de cualquier edad, se inicia de manera repentina y presenta síntomas severos. Es importante iniciar el tratamiento de inmediato, ya que el trastorno se diagnostica fácilmente. Los hombres pueden tener dificultad para orinar y sentir un dolor muy intenso al hacerlo, fiebre, escalofríos, dolor en la región inferior de la espalda, dolor en la zona genital, frecuencia urinaria, ardor al orinar y/o urgencia de orinar durante la noche, junto con dolores y malestar en todo el cuerpo. Finalmente, a pesar de ser un trastorno bastante raro, la prostatitis bacteriana crónica es una infección recurrente de la glándula prostática muy difícil de tratar. Los síntomas de la infección suelen ser similares a los síntomas de la prostatitis bacteriana aguda, pero menos intensos. Sin embargo, los síntomas de la prostatitis crónica generalmente se extienden durante un tiempo más prolongado, no presentan fiebre, al contrario de lo que sucede en la infección aguda. Como vimos en la nota del día de hoy, vamos a hablar de la prostatitis tanto aguda como crónica, ¿sí? Vamos a hacer hincapié en la próstata. La próstata es un órgano que es como una bolsita del tamaño más o menos de una pelota de golf o una nuez grande, ¿sí? Esta glándula prostática está ubicada, obviamente solamente en el varón, ¿no? Y está ubicada en una zona anatómica muy especial. ¿Qué es lo que sucede? El hombre va a producir espermatozoides por los testículos, ¿cierto? Va a subir por un conducto llamado el conducto seminal o conducto deferente y va a seguir su camino ese conducto, ¿no? Llevando los espermatozoides. Conforme va por ese camino, ese conducto, los espermatozoides se van llenando de líquido seminal, ¿no? Líquido seminal se van llenando los espermatozoides que van yendo por este conducto. Una vez que ese conducto atraviesa la próstata va a inyectar en este conducto un líquido prostático, ¿sí? Y es el que le va a dar el aspecto de color blanco, el aspecto lechoso al semen, ¿sí? Entonces, esta próstata va a inyectar este líquido y el líquido seminal va a seguir por su camino, va a salir por la uretra y finalmente va a llegar al pene. No va a salir por el orificio del pene. Ahora, ¿qué va a pasar cuando esta glándula prostática se inflame? Si esta glándula prostática se inflama, va a, digamos, obstruir los conductos aledaños y de eso vamos a hablar hoy día, de la prostatitis. Claro, primero vamos a comenzar hablando sobre la prostatitis aguda. No hay que tener en cuenta, hay que tener presente de que existe la prostatitis aguda como la prostatitis crónica. Hablando un poquito acerca de la prostatitis aguda, usualmente se da a causa de una infección, ¿no? A causa de una bacteria.
¿no? La bacteria puede bien llegar por la uretra, ¿no? O también puede llegar desde la vejiga hacia la próstata, ¿no? Esta bacteria va a causar una inflamación de la próstata, va a causar dolor, va a causar fiebre, va a causar escalofríos, puede causar malestar general, también dolor al momento de la eyaculación y puede causar ciertas molestias en el paciente, ¿no? Hay que tener en cuenta de que es muy importante tratar esta prostatitis aguda porque posteriormente puede evolucionar o puede progresar a una prostatitis crónica, puede progresar también a una sepsis, que es cuando llega la bacteria a la sangre y puede causar ciertos problemas, ¿no? También muy importante tener en cuenta de que las personas que usualmente, digamos, tienen el riesgo de tener una prostatitis aguda son las personas que están en constantes infecciones, por ejemplo, personas que hayan tenido una enfermedad de transmisión sexual, personas también que tengan ciertos problemas en la uretra, ¿no? Como por ejemplo una estenosis, que es cuando se cierra el huequito de la uretra y por ende puede producir una infección urinaria, ¿no? También otro de los factores de riesgo que tenemos es cuando los pacientes tienen, en este caso, un cateterismo vesical, que es cuando se le mete una sondita por el pene al paciente para que pueda orinar por ahí, ¿no? Pacientes con VIH también y pacientes que tienen abstinencia sexual también, digamos, tienen un factor de riesgo, ¿no? Usualmente la prostatitis aguda está presente más que todo en los adultos jóvenes, pero también se puede presentar en, digamos, los adultos mayores. Así es, la prostatitis aguda, como decía Sofi, es un problema netamente rápido, es un problema en el instante que se va a solucionar en el instante, por eso es agudo. Sin embargo, la prostatitis crónica es una inflamación de esta glándula prostática, no de esta próstata, pero que va a ser durante un tiempo bastante largo, ¿cierto? Ahora, la prostatitis crónica, como hablamos, es la inflamación de la próstata en un tiempo largo y se va a deber básicamente a un agente bacteriano. Una bacteria va a ingresar a esta próstata y se va a reproducir, lo cual va a producir inflamación de esta próstata, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es que llega la bacteria hasta esa zona? Generalmente van a migrar a través del pene. En el agujero del pene, tenemos un agujero, ¿no? El agujero de la uretra, va a entrar el microorganismo, la bacteria por ese conducto y va a seguir el camino, es como un círculo cerrado de tubos de PVC, va a seguir hasta que llega a la glándula prostática y ahí es donde se aloja la bacteria, ¿no? Entonces, una vez que se aloja, empieza a reproducirse y esa glándula empieza a crecer de tamaño y a crecer de tamaño y a crecer de tamaño. Una vez que creció de tamaño, recordemos que a su alrededor hay un montón de conductos que llevan el líquido seminal y también hay un conducto que baja de la vejiga que lleva la orina. Entonces, básicamente el paciente va a sentir, primero que nada, dolor perineal. ¿Qué quiere decir esto? Va a generar o va a tener dolor en la zona entre los testículos y el recto, ¿no? En esa zona por debajo, la zona perineal, ahí es donde va a sentir dolor el paciente como si le estuvieran apretando esa zona. Número 2, va a sufrir de tenesmo. ¿Qué cosa es el tenesmo? Es cuando una persona va al baño, ¿no? Va a orinar, termina de orinar y ya no puede orinar más, pero siente que todavía su vejiga está cargada. Y ese es un dolor muy exquisito, muy especial, que es el que sienten las personas con prostatitis, ¿no? Generalmente la prostatitis crónica. Puede haber dolor al orinar, puede haber inclusive disfunción sexual, ¿no? Pero es una prostatitis que va a demorar un tiempo largo, no es una prostatitis que se va a curar rápidamente porque se va a tratar con antibióticos, con medicamentos, pero tienen que ser medicamentos muy especiales para ciertos tipos de bacterias, ¿no? Probablemente el médico urólogo va a hacer que esta persona con prostatitis crónica dé una muestra de semen al laboratorio para identificar cuáles son las bacterias que están en este semen y poder saber cuál es el antibiótico ideal para cada tipo de bacteria, ¿no? Generalmente, como les dije hace un ratito, la bacteria llega por vía del pene y también podría llegar por medio de una transmisión sexual. No enteramente son de transmisión sexual, pero sí podría ser. Digamos que la vagina puede estar contaminada con alguna otra bacteria, por ejemplo una Gardnerella vaginalis, y al momento de introducir el pene, esta bacteria, esta Gardnerella, empieza a entrar por la uretra hasta que coloniza la próstata, ¿no? Y va a producir todos estos síntomas de los cuales ya hablamos. Entonces, muy importante la diferencia entre la prostatitis aguda, que es en el momento, el dolor en el momento, se desinflama, se puede usar medios físicos, se puede usar algunos medicamentos para desinflamar esa próstata, y la prostatitis crónica, que es una prostatitis que dura mucho tiempo, ¿sí? Que es causada por microorganismos y que el tratamiento debe ser antibiótico, ¿ok? No siempre las prostatitis crónicas llegan a curarse, ¿sí? No siempre llegan a remitir el proceso. Hay algunas veces que esa prostatitis crónica puede durar toda la vida o puede durar una gran cantidad de años y causar muchas molestias en el paciente, para lo cual los urólogos van a recetar algunos medicamentos para disminuir la inflamación de esa próstata, para darles antibióticos para matar las bacterias que pueden haber ahí y sobre todo usar algunos medios físicos, ¿no?
De repente cuando la persona está con esta crisis prostática, este dolor agudo, este tenesmo, puede ponerse en posición fetal, ¿no? Puede ponerse de cuclillas para disminuir el dolor, desinflamar la próstata y así poder eliminar la orina. Ahora que hemos hablado un poquito más sobre la prostatitis, vamos a ir con la siguiente parte. Ustedes nos han hecho algunas consultas, algunas preguntas por las redes sociales, así que vamos con nuestras consultas de redes. Bien, antes de empezar con nuestras preguntas de redes, queremos agradecer a todas las personas que nos han escrito. Como siempre, nosotros estamos muy felices de poder responder a todas sus dudas y recuerden que nos encuentran en Facebook y en Instagram como UCI Salud. La primera pregunta que tenemos sobre la prostatitis es: ¿cómo puedo reconocer que tengo prostatitis? Bien, importante saber esto porque es algo que le puede acontecer no solamente a los adultos mayores, sino también a adultos jóvenes, inclusive a algunos adolescentes. La prostatitis tiene algunos síntomas característicos. Primero que nada, el tenesmo vesical. Una persona que va a orinar, va al baño, termina de orinar, siente que su vejiga está cargada todavía, pero no le permite botar más orina. A eso le llamamos tenesmo vesical y es un síntoma clásico de la prostatitis. Número 2, eyaculación dolorosa. De repente la próstata estar muy inflamada, va a doler al momento de eyacular. No. Número 3, una disuria, es decir, dolor al orinar, dolor a la micción. No, el paciente va a ir a orinar de lo más tranquilo y va a sentir dolor cada vez que quiere orinar. Y número 4, y también muy importante, el dolor perineal. Es un dolor que se siente por debajo de la bolsa testicular, ¿no? Entre la bolsa testicular y el ano. Es un dolor muy fuerte, como que se estuvieran apretando esa parte, y es un dolor también muy característico de la prostatitis. Algunas personas también dicen que puede existir disfunción eréctil, ¿no? Disfunción sexual, pero eso ya es un cuadro un poco más avanzado de la prostatitis y no se da casi en ninguno de los casos, pero hay que tenerlo en cuenta también. La segunda pregunta que tenemos es: ¿me puede doler la próstata? Bien, esa es una pregunta muy interesante porque la próstata sí te puede doler, ¿no? Lo que sucede, hay que tener en cuenta de que por el medio de la próstata va a pasar lo que es la uretra y está en contacto muy estrecho con lo que es la vejiga, ¿no? Entonces, al momento que la próstata empieza, digamos, a inflamarse por la colonización de las bacterias, va a empezar a crecer y esto va a producir dolor. Pero también puede producir ciertas incomodidades en la vejiga porque al momento de crecer va a empezar como a empujarla, ¿no? Entonces, también puede producir dolor, digamos, al momento de orinar, ciertas molestias urinarias. Entonces, la próstata sí va a doler, pero el dolor que se va a sentir es, digamos, debajo de los testículos, no es un dolor en la zona perineal del varón. Entonces, hay que tener en cuenta estos síntomas para recurrir a un especialista. La tercera pregunta que tenemos es: ¿puedo vivir sin la próstata y qué cuidados debo tener sin ella? Bien, los pacientes generalmente con cáncer de próstata, con una hiperplasia benigna de próstata muy grande, hay una cirugía en la cual te retiran la próstata, ¿cierto? Y un paciente puede vivir sin próstata común y corriente, no hay ningún problema. Va a haber algunos cambios, sobre todo en el ámbito sexual y sobre todo en el ámbito de la micción, que va a tener que tener en cuenta, ¿no? De repente, algunos pacientes sin próstata no van a eyacular o van a tener una eyaculación un poco más transparente y ya no tan blanca, porque recordemos que la próstata es el que le da el aspecto blanco, lechoso a este semen, ¿no? Entonces, van a haber algunos, no efectos adversos, pero sí algunos cambios en el organismo del hombre, si es que no tiene próstata, pero va a poder vivir una vida tranquilamente normal, relativamente normal, no tiene nada que ver con la disfunción eréctil, el hombre va a poder seguir teniendo erecciones sin ningún problema, ¿no? Entonces, eso de que el que me saquen la próstata es sinónimo de que ya no voy a poder tener relaciones sexuales es una mentira. Solamente va a jugar en el cambio de la coloración y la consistencia del semen, o de repente, si es que se ligan los conductos, de repente no va a haber eyaculación completa, ¿no? Pero en general sí se puede vivir tranquilamente sin próstata. Bien, gracias a todos los que nos escriben por redes sociales. Estamos muy felices de estar con ustedes. Recuerden que estamos en Facebook y en Instagram como UCI Salud y nos pueden hacer llegar sus preguntas y también algunos futuros temas que quieran que conversemos durante este programa. Ahora vamos a ir a una pausa y después de ella regresamos con un especialista, un médico urólogo, para seguir conversando más sobre la prostatitis. Nos vemos en unos segundos. No te olvides que la Clínica Megasalud Universal tiene ofertas por el mes de octubre. Tenemos cirugías de emergencia como la cirugía de vesícula, la cirugía de apéndice y las cirugías de hernias a solo 3.000 soles. Contáctanos a los siguientes números: 935-847-752 o al 935-856-139. Te esperamos.
Bien, para hablar un poquito más acerca de la prostatitis aguda y crónica, tenemos a un invitado muy especial, así que vamos con el invitado. Así es, vamos a seguir hablando un poquito de esta prostatitis, que es un tema muy recurrente y muy importante en nuestro medio, y para eso está con nosotros el doctor José Luis Risco. Él es médico urólogo. Doctor, bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor, por un poquito de su tiempo para conversar sobre esta patología que es tan frecuente y también tan necesaria, ¿no? Tan necesaria de conocer para poder darle un tratamiento oportuno, doctor. La primera pregunta que le quería hacer era, doctor, ¿cuál es la diferencia básicamente entre una prostatitis aguda y una prostatitis crónica? ¿Tiene la misma causa o varía un poquito? Claro, primero, para poder hablar del tema en general de la prostatitis está catalogado como 4 subtipos de prostatitis. Tenemos, por ejemplo, la tipo 1, que es la prostatitis aguda, que principalmente se caracteriza porque su presentación es de manera brusca, de manera repentina, es decir, que se presenta de un momento a otro. Y sus síntomas que se aparecen principalmente son fiebre, malestar general, cansancio y síntomas del tracto urinario de tipo irritativo, por ejemplo, dolor, ardor para miccionar, dolor debajo de la zona del ombligo, dolor suprapúbico principalmente, lo que diferencia con otro tipo de prostatitis, de que, por ejemplo, la prostatitis tipo 2 es una prostatitis crónica que tiene una evolución más progresiva, por ejemplo, de que su evolución puede cursar entre semanas o entre meses. Y la principal característica es de que se presenta por síntomas del tracto urinario de tipo irritativo, por ejemplo, ardor, por ejemplo, la sensación de tener vesical, la sensación de querer orinar a cada rato, y principalmente la característica es el dolor que se puede presentar debajo de la zona de los testículos, principalmente esa zona. La prostatitis ahorita es una enfermedad muy frecuente. Yo tengo varios pacientes de diferentes edades que tienen prostatitis. Los más casos que más veo son de pacientes jóvenes, es decir, de 20 a 30, 40 años. Ya no es una enfermedad principalmente de la edad adulto mayor, sino también se está presentando últimamente en gente joven. Por eso es muy importante diferenciar cuando estamos hablando de una prostatitis aguda y cuando estamos hablando de una prostatitis crónica. Principalmente la prostatitis aguda, la característica es que se presenta en pacientes mayores, por ejemplo, pacientes que sufren un crecimiento prostático, los pacientes que usan sonda Foley crónicamente, los pacientes que se someten a instrumentación, por ejemplo, una citoscopía, una biopsia de próstata, a diferencia de la prostatitis crónica, que actualmente yo veo muchos casos en pacientes jóvenes. Claro, doctor, muy importante tener en cuenta la diferencia entre la prostatitis aguda y la prostatitis crónica, ¿no? Para poder también acudir de manera oportuna al especialista para que nos pueda dar un tratamiento, ¿no? Doctor, la pregunta que yo le quiero realizar va con respecto a los factores de riesgo, ¿no? Un adulto joven, en este caso, que tiene relaciones sexuales con múltiples parejas, ¿es un factor de riesgo para tener prostatitis? Claro, principalmente la causa de prostatitis es la promiscuidad, las relaciones sexuales contra natura, las relaciones sexuales cuando una mujer está en su periodo de menstruación y tener relaciones sexuales con personas de riesgo, por ejemplo, trabajadoras sexuales. Es las principales características de presentación de los pacientes con prostatitis. A diferencia de la prostatitis aguda, que como mencioné, que su curso es más brusco, más repentino, que se da principalmente a los pacientes que son mayores de edad, mayores, por ejemplo, de 50 años, que usan sonda crónicamente, que se han sometido a una biopsia prostática. Esa es la principal característica. Los factores de riesgo principalmente identificados son la promiscuidad. Es interesante eso, doctor, porque justamente hasta hace unos años se veía o se decía que la incidencia de prostatitis era más en ancianos, ¿no? En adultos mayores, mayores de 40, mayores de 50, y que los jóvenes no tanto, pero ya poco a poco se ha ido descubriendo un poco estos factores de riesgo de la promiscuidad, las relaciones sexuales sin protección, el coito anal de repente, o las relaciones sexuales cuando la mujer está con la menstruación, ¿no? Y esto puede llevar a una prostatitis crónica, y ahí va mi pregunta, doctor. ¿El tratamiento de la prostatitis crónica, más o menos, en qué consiste y por cuánto tiempo puede abarcar? Porque tengo entendido que puede ser inclusive hasta de años o bastantes meses. Claro, esa es una
Una muy buena pregunta. Lo que sucede es que yo tengo varios pacientes de que principalmente han cursado con un episodio de una infección, por ejemplo, que se ha identificado Escherichia coli o clamidia, pero posteriormente cursan con la misma sintomatología después de haber recibido tratamiento. Lo que yo he observado en mi práctica diaria, que aproximadamente del 30 a 40% de los pacientes que han sufrido un episodio de prostatitis bacteriana, es decir, de haber identificado una bacteria que bien sea una Escherichia coli, una clamidia, una Klebsiella, posteriormente desarrollan un síndrome de dolor pélvico crónico. Y principalmente ese dolor es la molestia que la queja en ese momento al paciente. Tengo varios pacientes que han acudido, varios especialistas, tanto a neurólogos como a fisioterapeutas, que no han solucionado su problema. Y mi principal objetivo es orientación al paciente, explicarle que prácticamente del 30 a 40% de todos los pacientes que desarrollan una prostatitis, ellos pueden desarrollar un síndrome doloroso pélvico crónico. Es decir, que mi objetivo no va a ser curarle, sino va a ser aliviarle la sintomatología para que ellos puedan tener una vida normal. Porque principalmente es una enfermedad muy incapacitante. Tengo varios pacientes jóvenes que refieren que tienen dolor eyacular, que no pueden tener relaciones sexuales, que tienen disfunción eréctil, tienen eyaculación precoz. Principalmente es una enfermedad muy común en la consulta privada y también muy pocos manejada, es decir, no saben cómo afrontar el problema. Por eso mi principal objetivo es orientación al paciente, de explicación de los síntomas, decirle que lo que tienen no voy a lograr curarle, sino voy a aliviarle lo máximo posible para que él pueda llevar una vida normal. Claro, doctor, muy importante en este caso el manejo de los pacientes, ¿no? Recurrir de manera oportuna al especialista, en este caso el urólogo, para que nos pueda dar un tratamiento que alivie todas las molestias que tenemos. No, doctor, la pregunta que yo le quiero hacer también va relacionada en este caso con el tratamiento y es ¿en qué circunstancias se hospitalizaría un paciente que está presentando prostatitis? Claro, la principal causa de hospitalización de un paciente con prostatitis es cuando tiene un evento agudo, es decir, una prostatitis aguda. Cuando el paciente desarrolla una fiebre principalmente, cuando desarrolla síntomas irritativos, dolor, ardor, cuando el paciente desarrolla el malestar general, cansancio, lo más recomendable es una monitorización con una estancia hospitalaria. ¿Por qué? Porque los pacientes se puede complicar con una sepsis y he visto varios pacientes que pueden terminar incluso en una unidad de cuidados intensivos. Por eso es muy importante, ante el primer síntoma, ante la principal molestia que tenga, acudan inmediatamente al especialista para poder ayudarle, porque un tratamiento oportuno puede ayudarle bastante en su recuperación. Bien, doctor, muchísimas gracias por eso. Y la última pregunta que le quería hacer, que de hecho estoy seguro que mucha gente se la hace en sus casas, debido a que la próstata tiene una incidencia muy alta de cáncer, sobre todo en nuestro país, es si las prostatitis, tanto aguda como crónica, me pueden predisponer o pueden evolucionar a cáncer, doctor. Hasta ahorita no hay un estudio significativo que haya demostrado que una prostatitis crónica se haya asociado a cáncer, pero no hay un estudio muy claro que está como un factor de riesgo, pero como que un grado de evidencia muy limitado que podamos hablar de que una prostatitis crónica posiblemente te puede llevar a un cáncer de próstata. Los principales factores que están asociados al cáncer de próstata principalmente son la raza negra, la que tiene mayor predisposición, y principalmente los factores genéticos, es decir, un antecedente familiar de un cáncer de próstata. Claro, doctor. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros conversando un poquito más de la prostatitis. Lo comprometemos, doctor, para estar en el siguiente bloque para seguir conversando un poco más de la próstata, pero ya con otro tema. Claro, no se me con todo gusto. Gracias, doctor, por estar con nosotros, al doctor José Luis Risco. Y ahora vamos a pasar a la siguiente parte del programa. Vamos con nuestro bloque COVID. Para continuar con nuestro bloque COVID del día de hoy, tenemos una pregunta que es muy importante, sobre todo por el contexto en el que estamos. ¿Puedo ordenar comida por delivery durante esta pandemia? Bien, esa es una pregunta muy interesante y muy importante también. La respuesta es que sí, siempre y cuando, primero, estemos muy seguros de que el restaurante al que vamos a pedir el delivery siga todos los protocolos, digamos, de seguridad para evitar los contagios.
¿no? También es muy importante que al momento de recibir la comida sea que no tengamos ningún tipo de contacto con la persona que está haciendo el delivery, ¿no? Siempre utilizar, por ejemplo, esa banquita, siempre poner la comida ahí, que la desinfecte con alcohol. En este caso los envases obviamente, y luego recibirla sin tener ningún tipo de contacto con esta persona. Idealmente pagar no en efectivo, porque por medio del efectivo también podríamos estar transmitiendo en este caso el virus y evitar estar a menos de 1 metro con las personas que están haciendo el delivery. Algo que también es muy importante en temas de delivery es que no solamente la persona que está entregándonos la comida debe usar su mascarilla y su protección, sino también nosotros que la recibimos. No muchas veces estamos en la casa, de repente sin mascarilla, de repente sin protección, y salimos a recibir el delivery, ¿no? Pero es lo mismo que nada. Entonces es necesario que nosotros también salgamos protegidos con nuestra mascarilla, si podemos nuestro protector facial también, ¿no? Y como decía Sofi, la bolsa que se quede en la banquita, desinfectarla con alcohol todo lo que se pueda y recién ahí retirarlo. Se supone que si es un restaurante el cual es legal y abierto es porque cumple los protocolos de limpieza, de higiene en la preparación de los alimentos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, con de dónde viene el producto, quién te lo está trayendo y siempre mantener una distancia de por lo menos 2 metros con la persona que está haciendo el delivery. Si bien es cierto, estos son a grandes rasgos lo que podemos hacer para prevenir el contagio durante el delivery. Lo ideal es que no se pida un delivery, ¿no? Que toda la comida sea preparada en casa. Pero si vamos a pedirlo por alguna ocasión especial o de repente algún antojo, hay que mantener el protocolo de seguridad siempre para minimizar el contagio. Gracias por estar con nosotros en esta primera parte del programa. Ahora vamos a ir a una pausa y después de esta venimos con un poquito más de medicina. Nos vemos en unos segundos. No te olvides que la Clínica Megasalud Universal tiene ofertas por el mes de octubre. Tenemos cirugías de emergencia como la cirugía de vesícula, la cirugía de apéndice y las cirugías de hernias a solo 3.000 soles. Contáctanos a los siguientes números: 935-847-752 o al 935-856-139. Te esperamos. La hiperplasia benigna de próstata es un agrandamiento no canceroso de la glándula prostática, cuya prevalencia aumenta progresivamente con la edad. La próstata es una glándula pequeña, del tamaño de una nuez, que se sitúa debajo de la vejiga, delante del recto y forma parte del tracto reproductor masculino, ya que produce un líquido que se combina con el esperma para formar el semen. Al nacer, la glándula de la próstata es pequeña. Cuando los niveles de testosterona aumentan durante la pubertad, la próstata crece de manera rápida, doblando su tamaño a los 20 años de edad. El crecimiento se ralentiza durante las próximas 2 décadas y la próstata no suele causar problemas durante muchos años. Aunque las causas no son claras, existen varios factores que han demostrado aumentar las probabilidades de tener hiperplasia benigna de próstata. El primer factor es la edad y el envejecimiento. Otros factores como los antecedentes familiares, los problemas prostáticos, la obesidad, las enfermedades crónicas como diabetes y cardiopatías podrían incrementar el riesgo de hiperplasia benigna de próstata. El crecimiento de la próstata suele venir acompañado de síntomas obstructivos como micción vacilante o intermitente, disminución de la fuerza y adelgazamiento del calibre del chorro urinario. También pueden presentarse síntomas irritativos como disuria, dolor, molestia o sensación urgente que se presenta al orinar, frecuencia urinaria, nicturia, que es el aumento de la frecuencia urinaria nocturna, y urgencia por ir al baño. Los síntomas pueden ser leves debido a que el músculo de la vejiga es capaz de compensar la presión del agrandamiento de la próstata sobre la uretra. La presión de la próstata en la uretra produce una corriente interrumpida o débil de la orina. Las complicaciones severas pueden ocurrir si la vejiga no se vacía por completo. La orina que permanece en la vejiga puede producir el crecimiento bacteriano, que puede causar infecciones en el tracto urinario. Además, los cálculos urinarios se pueden formar en el revestimiento de la vejiga debido a una acumulación de restos y productos químicos. Como vimos en la nota, ahora vamos a conversar un poquito de la HBP, la hiperplasia benigna de próstata. Vamos a ir examinando un poco las palabras. Hiperplasia quiere decir un aumento del número de células, un crecimiento de algún órgano.
¿no? Hiperplasia benigna quiere decir que lógicamente no es maligna, no es un cáncer, sino que es un crecimiento bueno, ¿no? Digamos, y de próstata, ¿no? Entonces va a ser el crecimiento de la próstata y que no es maligno, no es cancerígeno, es de origen benigno. ¿Ok? Esta hiperplasia benigna de próstata es la primera causa de consulta en urología y se da aproximadamente, casi siempre, en mayores de 40 años. ¿Qué es lo que va a pasar? Como les decía, esta próstata va a empezar a crecer cada vez un poquito más, un poquito más, un poquito más y va a tener algunos síntomas en el paciente que vamos a ir viendo, ¿sí? Recordemos que la próstata es un órgano que está ubicado en la zona genital de los varones, ¿no? Que va a tener como función especial o la mayor función que tiene es aportar un líquido prostático al semen para que tenga este aspecto lechoso, que esté lleno de proteínas y que pueda tener un pH correcto para que los espermatozoides puedan llegar al óvulo sin ningún problema. Entonces la próstata es un órgano que tiene el tamaño más o menos de una pelota de golf, como una nuez un poquito grande, y que si empieza a crecer un poquito más podemos hablar de hiperplasia benigna de próstata. Bien, ahora vamos a hablar un poquito acerca de los factores de riesgo que predisponen a los varones a tener una hiperplasia benigna de próstata, ¿no? Comenzando con la edad. Como digo, nos mencionó, los adultos mayores de 40 años ya tienen un mayor riesgo de presentar la hiperplasia benigna de próstata. Por eso es muy importante que recurran a un urólogo para que les puedan realizar el tacto rectal y así, digamos, descartar esta hiperplasia benigna, ¿no? También otro de los factores de riesgo que tenemos es el uso de algunos medicamentos, de algunos fármacos, ¿no? Aquí también viene mucho la importancia de no, digamos, no automedicarse, no consumir medicamentos que nos recetan en la farmacia o que nos sugirieron los amigos, sino medicamentos que estén recetados por un médico para que él también nos pueda, digamos, llevar un control para evitar ciertas complicaciones, ciertos efectos adversos, ¿no? Otro de los factores de riesgo que tenemos son las hormonas, ¿no? Los varones se caracterizan porque la hormona predominante en el varón es la testosterona. Entonces, cuando estos niveles de testosterona aumentan, se produce un factor de riesgo para tener una hiperplasia benigna de próstata, ¿no? También tenemos las dietas altas en grasas y en proteínas de animales como un factor de riesgo para tener una hiperplasia benigna de próstata. Y por último, también se ha demostrado que pacientes que consumen alcohol también tienen, digamos, una mayor predisposición a presentar una hiperplasia benigna. Sí, entonces ya que sabemos un poquito los factores de riesgo y en qué consiste en sí esta hiperplasia benigna de próstata, vamos a ver un poco la clínica y los síntomas, ¿no? Los síntomas, puede ser que en un inicio de esta hiperplasia benigna de próstata no haya mucha sintomatología en el paciente, de hecho no lo note, ¿no? La hiperplasia benigna de próstata se va a dividir en 4 etapas y en esta primera etapa de repente no se sienten mucho los síntomas, pero si nosotros viéramos esta próstata cara a cara en directo, veríamos que está un poco más crecida. Sin embargo, ya en la etapa 2, cuando empieza a crecer un poquito más de tamaño, vamos a tener algunos síntomas de repente obstructivos, ¿no? Recordemos que esta próstata está en medio de un montón de canales, no solamente del líquido seminal, sino también de la orina. Entonces, de repente vamos a tener una falta de orina, vamos a querer ir al baño y no vamos a poder orinar completo, ¿no? Lo que nosotros llamamos tenesmo vesical. Después podemos tener un chorro débil al orinar, ¿no? Podemos sentir la vejiga muy cargada, pero al momento de expulsarla, al momento de orinar, el chorro va a ser muy débil, ¿no? Eso es un síntoma también de la hiperplasia benigna de próstata. Otra cosa que puede ocurrir también es el dolor hipogástrico. Es decir, en el bajo vientre, en la parte baja del abdomen, vamos a sufrir un dolor, más o menos en la zona ventral, ¿no? Por debajo de lo que nosotros conocemos como la panza o la barriga, ¿no? Debajo de los rollos. Ahí vamos a tener un dolor bastante fuerte, bastante intenso al momento de querer orinar y se debe al esfuerzo que hace la vejiga para expulsar la orina frente a esta próstata que está crecida, ¿no? Entonces, ese también es un síntoma obstructivo también. Pero, conforme va avanzando la patología, vamos a tener otro tipo de sintomatología. Por ejemplo, la nicturia, ¿no? En los pacientes con hiperplasia benigna de próstata se levantan de noche a orinar, porque como tienen toda la vejiga cargada que no la han podido evacuar durante el día, en la noche la próstata se desinflama y es ahí donde la orina aprovecha para poder salir y es por eso que los hombres se levantan mucho en las noches a poder orinar. No solamente una vez, de repente 2, 3 veces, ¿no? Entonces, la nicturia es un signo muy característico y junto con la nicturia viene la disuria, ¿no? Al momento de querer orinar, el paciente va a tener dolor, ¿no? No es que solamente tiene el chorro débil, no es que solamente se levanta varias veces, sino que tiene dolor al orinar, ¿no? Entonces, esos son algunos signos y síntomas de la hiperplasia benigna de próstata con diferentes etapas. Al principio no hay mucha sintomatología, ya en la etapa 2, en la etapa 3, empieza a crecer un poquito más los síntomas.
Claro, ahora, si bien es cierto, es, digamos, una patología benigna, es una enfermedad benigna de la próstata, es muy importante tratarla, porque posteriormente puede presentar ciertas complicaciones, ¿no? Cuando cuando los varones presenten alguno de los signos o síntomas que acaba de mencionar Diego, es muy importante que recurran a un urólogo para que los pueda tratar, ¿no? Caso contrario, se pueden presentar algunos problemas en el riñón, como por ejemplo, lo que sucede es que en la hiperplasia benigna de próstata, digamos, se produce alrededor de la uretra, ¿no? Hay que recordar que la uretra pasa por o atraviesa la próstata. Entonces, al momento de que se empieza a producir esta hiperplasia, se empieza a agrandar la próstata, va a producir una compresión en la uretra que va a impedir que que el paciente pueda orinar de manera normal. Entonces, si es que la orina se acumula en la vejiga, esta orina va a crecer, va a retroceder hacia los riñones y puede causar daño renal, ¿no? Como también puede, ser un factor de riesgo para mayores incidencias de infecciones urinarias, ¿no? Estas infecciones urinarias también pueden llegar al riñón y causar mayor daño renal. Entonces hay que tener mucho cuidado, evitar las complicaciones porque posteriormente, se puede complicar más la vida del paciente. Así es, recuerden entonces que a partir de los 40 años es necesario acudir a un urólogo para hacer un examen de todas las vías urinarias, ¿no? Está lo que muchos temen, el tacto rectal, pero muchas veces es muy necesario evaluar la próstata, tocarla exactamente para saber qué tan inflamada está o de repente si es que está completamente normal, para evitar todas esas complicaciones que nos ha explicado Sofía. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte del programa, vamos a ir con sus consultas, con sus preguntas, vamos con las consultas de redes. Agradecerles siempre por estar con nosotros y poder mandar sus preguntas tanto en Facebook como en Instagram. Recuerden que nos pueden seguir y pueden conversar con nosotros. Estamos ahí como UCI Salud y también nos pueden dejar sus sugerencias para futuros programas. Nosotros encantados de responder sus dudas en el programa. La primera pregunta que tenemos el día de hoy es: ¿cómo se cura la hiperplasia benigna de próstata? Bien, el tratamiento para la hiperplasia benigna de próstata lo va a indicar un urólogo, ¿no? Hay algunos medicamentos que van a ayudar a que esta hiperplasia no siga progresando, que van a ayudar a disminuir esta hiperplasia, pero también hay que tener en cuenta que debe haber un cambio en el estilo de vida, ¿no? El paciente debe evitar fumar, debe evitar tomar alcohol, debe evitar el estrés y cuidarse mucho, ¿no? Ahora, si es que no funcionan estos medicamentos, el siguiente paso, ya es la cirugía, ¿no? La cirugía siempre se va a dejar como última instancia y va a ir de acuerdo también al grado de compromiso que tenga el paciente. Todo esto lo va a evaluar el urólogo y todo esto, el tratamiento adecuado, el tratamiento indicado para cada paciente, también lo va a decidir el médico tratante, en este caso el urólogo. La segunda pregunta que tenemos es: si me demoro en orinar cuando voy al baño, ¿puede ser indicador de hiperplasia benigna de próstata? Bien, excelente pregunta. Y es que la HBP tiene muchos síntomas, muchos signos, como hemos ido viendo en lo que ha pasado en este bloque, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta también de que uno de los signos característicos de la HBP es el pujo. Es decir, el esfuerzo que tiene que hacer el varón para poder orinar. Normalmente cuando vamos al baño nosotros no tenemos que hacer mucho esfuerzo, simplemente vamos, de repente bajamos el pantalón, bajamos la truza y orinamos, ¿cierto? Sin embargo, en la hiperplasia benigna de próstata, como la próstata está crecida y está apretando los conductos que van a llevar la orina, vamos a tener que hacer una contracción del abdomen para poder, por presión, por fuerza, expulsar esa orina hacia afuera. A eso le llamamos pujo. Entonces, el hecho de que una persona, un varón, se demore un poquito más en, orinar cuando va al baño, sí puede ser un indicativo de hiperplasia benigna de próstata. También podría ser de prostatitis. Dependiendo la edad y dependiendo a qué otras cosas esté vinculado, podría ser una hiperplasia benigna de próstata. Así que es importante que acuda un médico. La última pregunta que tenemos el día de hoy es si la hiperplasia benigna de próstata se puede dar a cualquier edad. Bien, esa pregunta ya la hemos mencionado anteriormente. Como les dijimos, los pacientes mayores a 40 años tienen una mayor predisposición por presentar esta hiperplasia benigna de próstata y por eso es muy importante que acudan a un urólogo para que les pueda hacer el tacto rectal, ¿no? Mediante este tacto rectal se puede, descartar, se puede diagnosticar si es que hay un agrandamiento de la próstata para poder empezar un tratamiento adecuado, ¿no? Los pacientes que ya están dentro de esta edad, de este grupo etario, es muy importante que tomen conciencia y que puedan acudir a un urólogo lo antes posible para un control. Así es importante recordar que cada paciente es único, ¿no? Que si bien es cierto los síntomas se pueden padecer, cada uno de los pacientes es único, tiene comorbilidades distintas y es importante acudir a un médico para que te dé un tratamiento exacto para ti. Gracias a todos los que nos escriben por Facebook, por Instagram. Nuevamente recuerden que estamos como UCI Salud y nos pueden hacer llegar sus preguntas para resolverlas en el programa. Vamos a ir a una pausa y después de eso regresamos con un médico especialista, un médico urólogo, para seguir conversando un poco más de la hiperplasia benigna de próstata. Nos vemos en un ratito.
No te olvides que la Clínica Megasalud Universal tiene ofertas por el mes de octubre. Tenemos cirugías de emergencia como la cirugía de vesícula, la cirugía de apéndice y las cirugías de hernias a solo 3.000 soles. Contáctanos a los siguientes números: 935-847-752 o al 935-856-139. Te esperamos. Bienvenidos nuevamente al programa. Vamos a seguir conversando un poquito más sobre la próstata, esta vez sobre la hiperplasia benigna de la próstata, y para eso estamos con un invitado, así que vamos con el invitado. Así es, el día de hoy también estamos nuevamente con el doctor José Luis Risco. Él es médico urólogo de la Clínica Megasalud Universal. Bienvenido nuevamente, doctor. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos los televidentes. Muchas gracias por su invitación. Gracias a usted, doctor, por su tiempo y por estar el día de hoy con nosotros para poder conversar un poquito más acerca de la hiperplasia benigna de próstata, ¿no? Doctor, para empezar con esta entrevista, la primera pregunta que me gustaría realizarle es, ¿la hiperplasia benigna siempre se va a tratar quirúrgicamente o también se puede llevar un tratamiento con algunos medicamentos? Claro, principalmente cuando hablamos del tema de hiperplasia benigna de próstata, es una enfermedad principalmente que afecta a los pacientes mayores de 40 años. Los síntomas que desarrolla son síntomas del tracto urinario tipo obstructivo, dificultad para orinar, se despierta en las noches a miccionar, su puja para orinar, orina cada rato. Y principalmente para poder tratarlo, tanto sea médico como quirúrgico, es la evaluación. Debemos tener una ecografía, debemos evaluar su residuo postmiccional, debemos evaluar el grado de sintomatología del paciente. Y generalmente un 20 a 30% de todos los pacientes terminan en un procedimiento quirúrgico. Bien, doctor, hablando un poco de la hiperplasia benigna de próstata, sabemos que, como dice su nombre, es benigno, no es un tipo de cáncer, sino que puede llegar a crecer de una manera un poco ya desproporcionada y por eso necesita una intervención quirúrgica. Pero en la evaluación inicial, doctor, ¿qué tan importante es el tacto rectal? Porque muchos hombres de repente llegan a los 40 con miedo, ¿no? Diciendo tengo que ir al médico, tengo que ir al urólogo, me tienen que hacer tacto rectal. ¿Qué tan necesario verdaderamente es el tacto rectal? Claro, lo que según las guías internacionales mencionan que el paciente varón tiene que ir a su primera consulta a partir de los 45 años, los pacientes que son de raza negra y los pacientes que tienen un antecedente en cáncer de próstata. Ellos están indicados una evaluación periódica a partir de los 45 años. Y luego ahí viene el otro grupo que son los pacientes de 50 años, es decir, que toda la población en general puede comenzar a evaluarse a partir de los 50 años, mientras no tenga ningún factor de riesgo, es decir, no sea ni de raza negra, ni sea de un antecedente de cáncer de próstata. El tacto rectal es un examen complementario que también es muy útil para la evaluación integral de la próstata. ¿Cuáles son los exámenes que principalmente yo indico en la consulta médica? La primera evaluación es una muy buena anamnesis, es decir, la sintomatología que tiene el paciente, identificar su problema, identificar qué es lo que está quejándole, su dificultad para miccionar, y eso yo le acompaño con una ecografía que involucra los riñones, involucra la vejiga, involucra la próstata. Lo acompañamos también con exámenes para poder evaluarle un examen de urea y creatinina, un examen de orina y un examen que nos permite determinar como un examen de screening para poder descartar que sea un proceso benigno, sea un proceso maligno. Es el PSA, es un antígeno prostático que principalmente es una proteína que se secreta a nivel de la próstata y se ha visto que su elevación nos indica que posiblemente esté desarrollando algo malo en la próstata. ¿Cómo se evalúa un paciente un paciente en general con hiperplasia benigna de próstata? Si tenemos, por ejemplo, si viene un paciente de 50 años y tiene un PSA de 1, algunos dicen que tiene un bajo riesgo de cáncer de próstata. Por eso hay por ejemplo, en guías americanas o guías europeas, cuando tienen un PSA menos de 1, casi no está muy indicado hacer un tacto rectal porque casi tiene una alta probabilidad que la próstata sea de característica benigna.
pero cuando tienes un PSA elevado en un paciente joven, realmente sí tienes que acompañarle con un tacto rectal, porque el tacto rectal nos permite evaluar la característica que es la dureza, si está fijo o es móvil y su consistencia principalmente. Claro, doctor, muy importante, como usted menciona, las pruebas que usted manda a realizar a los pacientes que tienen alguna sospecha de algún problema de la próstata, ¿no? Para poder descartar, en este caso, una hiperplasia benigna a un cáncer de próstata. Doctor, exactamente, sí. Claro, doctor, en un paciente que ya está recibiendo, que ya está diagnosticado con la hiperplasia benigna de próstata, ¿qué cambios en su estilo de vida debería tener? Claro, yo me gusta acompañar a todos mis pacientes un tratamiento farmacológico, es decir, médico, y me gusta acompañarlo con cambio de estilo de vida y también con tratamiento fitoterápico, es decir, con el uso de plantas medicinales. Por ejemplo, la primera medida que yo le indico a mis pacientes es si orina frecuentemente en las noches, es decir, consumo de líquido hasta las 6, 7 de la noche, de tal manera que no aumente su frecuencia urinaria en las noches. Es un cambio de estilo de vida. Otras medidas que yo le indico a mis pacientes es, por ejemplo, evitar hábitos nocivos. Por ejemplo, tenemos el alcohol, el tabaco, el ají y también cualquier sustancia irritante que sea de la vía urinaria, gaseosas, uso de Gatorade, de todas las bebidas que son procesadas. Y ese es el tratamiento de cambio de estilo de vida. Y aparte de eso, yo le indico a mis pacientes un tratamiento con fitoterapia, es decir, con el uso de plantas medicinales que se ha visto que funcionan muy bien a nivel del tracto urinario. Lo que ayuda muy bien en la vía urinaria se ha visto que es la hoja de achote, es decir, tomarlo como agua de tiempo. El consumo de la hoja de achote como infusión ayuda a desinflamar las vías urinarias. Y complementario a todo ese tratamiento, yo le indico pastillas, es decir, tratamiento farmacológico con un alfa antagonista. Por ejemplo, tenemos tamsulosina. Claro, la tamsulosina sería el fármaco de elección para los pacientes con hiperplasia benigna de próstata, ¿no, doctor? Ahora, sabemos que la primera opción, como usted decía, es el tratamiento médico, ¿no? Se puede acompañar de la terapia con plantas medicinales, con cambios en el estilo de vida, ¿no? Dejar cierto tipo de alimentos, o de repente los picantes, de repente el café, de repente el exceso de grasas, ¿no? Ahora, doctor, ¿cuándo es que pasamos a una solución quirúrgica? ¿Cuándo es que esta próstata ya sabemos que tiene que ir a cirugía? Claro, es una pregunta muy importante, principalmente para la evaluación y también el riesgo de cada paciente. Tenemos que, si una hiperplasia benigna de próstata no se diagnostica a tiempo, puede llevar hasta un riesgo de insuficiencia renal a un paciente. Es decir, por ejemplo, la vía del tracto urinario se comporta como si fuera una manguera. Si tienes en la manguera una piedra que obstruya la manguera, es decir, que la manguera se va a deteriorar, se va a hinchar, se va a malograr. Igualmente pasa con la vía urinaria, igualmente se comporta con la vía urinaria. Si tenemos una próstata que está obstruyendo la salida de la orina, lo que va a conllevar es que el paciente pueda tener una retención de orina dentro de la vejiga. Esa retención de la orina es muy nociva, muy dañina para el paciente. Lo que puede conllevar es infecciones urinarias a repetición, que incluso yo he visto pacientes que pueden llegar hasta una unidad de cuidados intensivos porque es una infección muy, muy agresiva. Y otro riesgo que puede conllevar a los pacientes es una insuficiencia renal, es decir, una uropatía obstructiva, de tal manera que la vejiga no se logra vaciar completamente, la orina se comienza a recluir dentro de los riñones y eso por consiguiente daña todos los riñones. He tenido varios pacientes que lamentablemente no les he podido ayudar porque han venido demasiado tarde y han venido con una próstata de 100, 120 gramos y muy obstructiva. Y generalmente ellos han terminado con diálisis permanente. Por eso es muy importante la evaluación y el diagnóstico temprano para dar un tratamiento oportuno. También otro factor de riesgo es que los pacientes que no se diagnostiquen, no se traten a tiempo con un proceso quirúrgico, puede conllevar de que de una manera brusca, de una manera repentina, por ejemplo, en reuniones sociales cuando consume bebidas alcohólicas, el paciente sufre una interrupción de la salida de la orina, es decir, forma un globo vesical, no puede orinar el paciente. Y eso también lo lleva a un riesgo porque te produce un dolor insoportable a nivel de la zona debajo del ombligo. Y generalmente lo lleva a un mal dato que tiene el paciente. Por eso es muy importante a todos los pacientes, al público en general, que tengan
mayor de 40 años, 45 años, que acudan al urólogo para una evaluación, para poder determinar si su tratamiento es médico, es decir, con pastillas, o es un tratamiento quirúrgico, para evitar cualquier tipo de complicaciones. Así es, doctor, como usted nos mencionaba, el globo vesical, sobre todo en las emergencias, ¿no? Por la noche, de repente los pacientes ancianos que llegan, que son portadores de sonda y llegan con su globo vesical, entendemos que es un dolor bastante fuerte, muy intenso, que es bastante incapacitante para el paciente, ¿no? Entonces, en vez de llegar a esos extremos, es importante acudir a un médico urólogo si es que presentamos alguna sintomatología urinaria, ¿no? Para descartar algún problema prostático y darle solución rápida y que no afecte tanto, que no se nos complique tanto de repente con la vía renal, ¿no? Doctor José Luis, le queremos agradecer por estar el día de hoy con nosotros. ¿Dónde lo podemos ubicar si es que queremos una consulta con usted? Claro, estamos ubicados en la clínica Megasalud los días martes y jueves por las tardes. Ahí con todo gusto atenderé a todos los pacientes, tanto no solo problemas de la próstata, problemas de las infecciones urinarias, incontinencia urinarias, todo tipo de problema urológico. Bien, doctor, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Esperamos tenerlo pronto en el programa nuevamente. Ya, nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor por estar con nosotros el día de hoy. Y ahora vamos a pasar a la última parte de nuestro programa. Vamos con el último bloque, con el diccionario médico. En el diccionario médico del día de hoy vamos a tener, como siempre, dos palabras. La primera de ellas es la arterioesclerosis. ¿Qué cosa es la arterioesclerosis? Recordemos que nosotros cuando comemos diferentes cosas. Entre ellas comemos grasa. Y esta grasa se va a almacenar en diferentes partes de nuestro cuerpo, pero un pequeño porcentaje de esta grasa se va a ir almacenando ¿dónde? En las arterias, ¿sí? En forma de lípidos. Entonces, estas arterias se van llenando de grasa, se van llenando de grasa, se van llenando de grasa, y esta grasa no es líquida, es más sólida, empieza a ser placas, ¿sí? Van a ser placas, y si imaginamos que esto es el calibre del vaso, tenemos una placa de lípido acá, que conforme pasen los años va a ir aumentando de tamaño, hasta que llega a bloquear toda la circunferencia de la arteria. A esa enfermedad en la cual la placa de lípidos bloquea completamente la arteria se le llama arterioesclerosis. Y esta arterioesclerosis puede ocasionar diferentes enfermedades, diferentes cuadros, entre ellos el más común, el infarto, ¿no? Tanto del corazón, si es que tapa las arterias que irrigan al corazón, o inclusive un infarto en el cerebro, ¿no? Lo que nosotros conocemos como accidente cerebrovascular, mal llamado derrame, ¿no? Es aquel infarto que se produce en el cerebro porque se tapó alguna arteria. Entonces ya sabemos lo que es la arterioesclerosis. Bien, la segunda palabra que tenemos el día de hoy es ageusia, ¿no? Ageusia significa la pérdida total o parcial del sentido del gusto, ¿no? Esto se puede deber a diferentes causas, pero básicamente es una lesión en el nervio que va a, digamos, transmitir estas señales del gusto, ¿no? También tener en cuenta también de que uno de los signos o síntomas del COVID es la ageusia, ¿no? Es la pérdida de la sensación del gusto, y también tenemos la pérdida de la sensación del olfato, ¿no? Tener en cuenta también de que una persona lo va a detectar al momento de que empieza a consumir algunos alimentos y ya no le siente el sabor que sentía antes, ¿no? Puede estar un poco disminuido o inclusive puede ser una pérdida total. Bien, el día de hoy hemos tenido un programa muy interesante dedicado exclusivamente a la próstata, ¿no? Que tiene muchas patologías y que de hecho es un tema bastante interesante, Sofía. Sí, en verdad esperamos que les hayan gustado estos temas, esperamos que también les hayan servido para, si es que alguno de ustedes tiene algún signo, algún síntoma de las enfermedades que hemos hablado, acudan al especialista de manera oportuna para que les pueda dar un tratamiento adecuado. Así es, recuerden que estamos en Facebook y en Instagram como UCI Salud, nos pueden seguir por ahí y hacer sus preguntas y consultas, y estar con nosotros de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde por aquí por UCI. Nos vemos el día de mañana, que estén bien todos.